Qué buen tiempo de alabanza hemos tenido, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos han podido alabar al Señor esta mañana? Porque precisamente de eso se trata, ¿verdad? De alabar al Señor aún en medio de nuestras dificultades, sí o sí. La palabra del Señor dice en el Nuevo Testamento: regocijaos en el Señor de vez en cuando. Dice siempre. Y cuando es siempre, es en cualquier situación por la que podamos estar pasando. Amén. Muy bien, pues bueno, primero que todo, y antes de compartirle el mensaje, quiero dar gracias al Señor por el día de ayer, sábado, donde tuvimos en mi casa una integración con el grupo de jóvenes. Que nadie diga nada. ¿Alguien puede dar gloria a Dios por eso? Uy, bendito sea el Señor. ¿Dónde están los jóvenes? Pónganse en pie, por favor. Todos los jóvenes que están aquí, que asistieron, pónganse en pie. Yo no necesito ponerme en pie porque ya estoy, pero también estaba. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Quién me falta? Elena, ¿verdad? Uy, no sé ni cómo tengo esa memoria hoy, imagínate. Pero mira, como testimonio lo digo, Dios es grande y maravilloso. Y Dios quiere hacer grandes cosas entre su pueblo, especialmente entre los jóvenes. Mi hermano, despierte, que ya es hora, hombre, son las 12:30. Son las 12:30. El Señor es bueno. Y ayer pudimos compartir allí con ellos, tuvieron piscina, tuvieron palabra, tuvieron ministración, tuvieron oración, tuvieron asado. Eso no lo quería decir, pero tuvieron un asado también, mi hermano. ¿Se lo pasaron bien, sí o no? ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuándo quieren repetir? Uy, Señor bendito. Tremendo. Pero mire, le voy a decir una cosa. ¿Cuántos tienen jóvenes aquí o adolescentes en su casa que no están en los caminos del Señor o les falta? Póngase en pie. Todo aquel que reúne esos requisitos, póngase en pie. No le dé pena, no se preocupe. Si esto no es para vergüenza. Esto es precisamente para que podamos ver de una forma real el poder de Dios sobre la vida de aquel que dispone su corazón a Él. Tenemos la obligación, y créame que es así, es una obligación, es una responsabilidad como padres que nuestros hijos se acerquen al Señor. Y esa responsabilidad es nuestra, mi hermano. Y yo le voy a pedir hoy encarecidamente que haga lo imposible para que ellos se acerquen al Señor. Estamos viviendo tiempos muy, y cuando digo muy, es muy difíciles, mi hermano. Y no nos podemos permitir el lujo de ahora flaquear. Ahora es cuando más fuertes tenemos que estar en oración, en ayuno, en responsabilidad, en obediencia, en compromiso, en fidelidad. Es el tiempo, mi hermano. No es el tiempo de decir, bueno, yo oro y el Señor hará. Sí, mi hermano, usted ora y el Señor hará. Pero el Señor le está demandando a usted mucho más. Mucho más tiempo familiar, mucho más tiempo de calidad. ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Así que, mi hermano, haga lo que sea. Haga lo que sea. Y recuerdo siempre con eso, esa parábola de la fiesta de las bodas, donde ese rey, ¿verdad?, invita a un montón de gente y empiezan a ponerle excusas. No, yo no puedo, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Y al final de tantas invitaciones, ¿sabe lo que hace? Oblíguenlos a entrar. Oblíguenlos a entrar. Entonces, es nuestra responsabilidad que nuestros hijos, nuestros nietos inclusive, entren por el camino estrecho, por ese camino que les lleva a la salvación. Amén. Así que comience a orar con propósito, comience a orar
con esa responsabilidad que usted y yo tenemos para que no se pierdan, porque el Señor no quiere que nadie se pierda. Amén. Podemos sentarnos otra vez. Pero damos gloria a Dios por este grupito que es solamente la punta del iceberg. Este grupito es solamente el principio de lo que Dios va a hacer aquí en Villena por medio de los jóvenes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muy bien. ¿Cuántos recuerdan lo que compartíamos el domingo pasado? ¡Ay, Señor bendito! ¡Qué buena memoria! Gloria a Dios. Nacidos para servir. Y habían 2 puntos como introducción, los cuales decían que el cambio primero es en uno mismo, ¿verdad? A veces, y vuelvo a reiterarme, a veces pasamos la vida intentando cambiar a otros, cuando quizá lo primero que tenemos que hacer es cambiar nosotros mismos, nosotros primero, y por medio de ese cambio, por ese testimonio que damos, ¿verdad?, que se ve, que se nota, es que va a venir a veces el cambio de los demás. Amén. La gente a veces no está esperando solamente palabras de nosotros, sino lo que está esperando es hechos. Amén. Así que muchas veces no es necesario tanto hablar, que no es que no haya que hablar, pero a veces no es necesario tanto hablar, porque a veces hablamos demasiado, pero no hacemos nada. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Entonces, mi hermano, hablemos un poquito menos y hagamos un poquito más. ¿Ok? Invirtamos el orden en ese sentido. Bien, yo he estado, la verdad, meditando toda la semana en el mensaje que le quería compartir en el día de hoy de parte del Señor. Y una y otra vez, y no sé por qué, aunque sí lo sé, el Espíritu Santo siempre me lleva a un punto concreto. Hoy hemos vuelto a compartirlo también al final del discipulado, lo he escuchado por ahí, aunque estaba en la oficina. Pero mi hermano, el Señor está... Por ahí escuché una palabra, no sé si era mi hermano Saúl que lo decía, empecinado. Empecinado, ¿verdad? Hacía mucho tiempo que no la escuchaba y alguna vez se la escuché a él. El Señor está empecinado en que estemos juntos y unánimes. Y mi hermano, Él no va a parar hasta que eso se consiga. Ahora, la pregunta sería, ¿tú y yo vamos a parar o vamos a seguir también hasta que eso se consiga? Hello. En inglés no sé, pero no importa. Poco a poco. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Salmos. Vaya colocándoselo en su Biblia, libro de los Salmos. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Cuántos trabajadores de la construcción en general hay aquí? Me da igual que usted sea peón que peor. Sonría que el Señor le ama. Me da igual que usted sea peón, que sea electricista, que albañil, que pintor, que arquitecto, que lo que sea. Póngase en pie si usted es trabajador de la construcción. No importa que sea el que arrima los ladrillos, tranquilo. También. ¿Alguien más? No se ponga en pie, no se preocupe, ya lo sé. ¿Sabe lo que dice el Salmo 127 en su versículo 1? Salmo 127 en su versículo 1 lo tenemos. ¿Cuándo? Gloria a Dios. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Mi hermano, usted puede tener mucho conocimiento, pero si no tiene provisión, no puede hacer la casa. Hello. Usted puede ser el mejor pintor, el mejor oficial de primera, el mejor electricista, pero si no tiene el material, no puede construir, ¿verdad que no? Aquí el que provee del material es Cristo Jesús. Amén. Y si Cristo no está ahí edificando su casa, si nosotros vamos al trabajo y no encontramos el cable, ni la paleta, ni el martillo, ni el nivel, ni el cincel, ni la maceta, no podemos trabajar, mi hermano. Así que aquí el principal y el importante, el que se necesita es Dios.
Amén. Puede tomar asiento. Muchas gracias por la colaboración. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no está en medio de su obra, nosotros no podemos hacer nada. Si el Señor no está en medio de tu familia, tú no puedes hacer nada. Si el Señor no está en medio de tu vida, tú no puedes hacer nada. Hay un versículo que me encanta y me da al mismo tiempo pena y tristeza, que dice que separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Por eso es tan importante que en la vida de nosotros, en nuestro alrededor, en nuestro centro, sea Cristo. Amén. Y es la única forma de que podamos edificar. Amén. Y para eso me baso en muchas ocasiones, y hoy lo voy a hacer igual. Y para eso vamos a ir a Nehemías. Todos saben que Nehemías era el copero del rey. Artajerjes, ¿verdad?, estaba reinando. Y ustedes saben que en un momento determinado, después del cautiverio, en Babilonia, le llegan unas noticias y empieza a sentir una carga. Porque ¿cuántos tienen carga por la obra del Señor? Amén. Los otros, los que no han dicho amén, digo, ¿tienen carga también o no? ¿Cuántos tienen carga por la obra del Señor? Pregunta, ¿qué estás haciendo? Ahí sí que ya no tenemos tanta respuesta, ¿verdad? Mi hermano, si el Señor no edifica la casa, si el Señor no te edifica, si no le permites al Señor que sea tu edificador, todo lo que hagas no va a servir para nada. Lo vas a hacer en tus fuerzas, vas a ir de aquí para allá, no vas a tener un rumbo fijo, mas sin embargo el Señor nos ha mostrado el camino. ¿Sabes qué camino? El único camino. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Cristo Jesús. Así es que podemos buscar echarle más cemento, más arena, menos arena, pero debemos de echarle lo correcto, ¿sabes para qué? Para que la casa no se caiga. Amén. Y las medidas para eso las pone el Señor. El Señor te da la medida para que tú sepas cómo debes de edificar. El Señor nos está demandando que edifiquemos sobre la roca. Sobre la roca. Y sobre esa roca que es, pero dígalo fuerte, no tenga temor. Esa roca es Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo, por favor, al libro de Nehemías y vamos a estar trabajando en esta mañana en los primeros capítulos. Vamos a tocar del 1 hasta el 4. ¿Y sabe por qué? Porque quiero hacer una comparativa, o mejor dicho, le quiero presentar una comparativa de cómo el Señor edificó en su momento ese muro, o reedificó ese muro, la muralla, ¿verdad?, de Jerusalén, y cómo el Señor también, a pesar de las dificultades, podemos comparar ese trabajo, ¿verdad?, hecho por Nehemías y todos los demás, porque recuerdo y quiero recordarle que el trabajo no es de uno, el trabajo es de, ¿cómo, mi hermana, de cuántos? De todos, ¿verdad? ¿Cuántos están dispuestos a trabajar para la obra del Señor? Amén. Entonces, en esa comparativa le quiero mostrar cómo se reedificó en ese momento en el Antiguo Testamento y cómo el Señor unió también todas las piezas y hizo el llamamiento para que la iglesia también pudiera nacer, hablando ya del Nuevo Testamento. Amén. Y viene siendo una comparativa, por eso quiero que le preste mucha atención. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Todos recuerdan que Nehemías lo primero que hace es... ¿Han leído Nehemías alguna vez? ¿Y qué dice? En el capítulo 1 encontramos algo importante, ¿verdad? ¿Qué hizo? No escucho. No ha leído Nehemías, ¿verdad? ¿Cuántos han leído Nehemías? Levante su mano. 2,
3, los primeros capítulos. Bueno, con eso nos sirve. Vamos a estar trabajando hasta el 4. ¿Y qué es lo que dice en el capítulo 1 que hizo Nehemías? Orar, ¿verdad? Primero, orar. ¿Ok? Como punto principal. Orar. ¿Por qué? Porque todo en nuestra vida debe de comenzar en oración. Si tienes algo que iniciar, algo que hacer, algo en tu vida, ¿cuántos tienen proyectos de vida? Pues tienes que orar primero. Tienes que orar primero para pedir dirección del Espíritu Santo sobre tu vida. Nunca hagas nada sin orar. Porque seguramente te vas a equivocar. Primero que todo, oramos. Y después que oramos, el Señor seguro que nos va a responder y nos va a decir, esto por aquí no, esto por aquí sí. Amén. Pero en ese versículo, por ejemplo, 2 y versículo 3, dice que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que han quedado o los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Amén. Entonces podemos encontrar, y no vamos a leer todos los versículos, por supuesto, porque serían demasiados, pero podemos encontrar que la base principal en ese capítulo 1 es que recibe una carga. ¿Y cuántos tienen carga por su iglesia? Ay, Señor, qué poquitos. Los demás no tienen carga por su iglesia. Hello. Se les comió la lengua al gato. Los que tienen gato. Mi hermano, yo tengo carga por mi iglesia, que no es mía, sino del Señor, pero es en la que yo me congrego. Y por eso es que quiero aportar todo lo necesario, todo lo que esté en mi mano, y aún lo que no esté en mi mano, quiero aportarlo porque tengo carga por la obra del Señor, llamémoslo mejor así. Amén. Pero tengo carga por mi familia también, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen carga por su familia? Sí. Mi hermano, estamos en tiempos difíciles y la pregunta sería, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú por tu familia? Quizá estás proveyendo equivocadamente. Hello. Quizá dices, yo, Señor, gracias por todo lo que tú me das para que a mis hijos no le falten de nada. ¿Cuántos dicen eso? Pero ¿dónde están tus hijos? ¿Están en los caminos del Señor, sí o no? Porque muchas veces, por tanto que les damos, más los alejamos. Hello. Yo me parto la espalda para trabajar para que no le falte nada a mi familia. Hello. Pero ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus nietos? ¿Están en los caminos del Señor? ¿Están alejados del Señor? Entonces, mi hermano, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos para edificarla nosotros. ¿Cuántos pueden comprender eso? Dicho de otra forma, la palabra dice que de qué le serviría al ser humano ganar todo lo que hay en el mundo o ganar el mundo si se pierde su alma. ¿Lo han escuchado alguna vez? Entonces tenemos que ser equitativos, ¿verdad? Tenemos que proveer para nuestra casa, tenemos que proveer para la iglesia. ¿Cuántos son iglesia? ¿Y cuántos proveen para su iglesia? ¿Y cuántos proveen para su casa? Porque el Señor nos ha dado eso de proveer. Dice que el que no provee para su casa es como un necio. Peor que un incrédulo, ¿verdad? Entonces tenemos la responsabilidad de proveer para nuestra casa, pero mi hermano, esta también es nuestra casa. Amén. Aquí es donde nos congregamos, aquí es donde servimos, aquí es donde el Señor nos bendice, aquí es donde bendecimos también. Por eso es que Nehemías le entra esa carga. Recibe la noticia, llora, como ha dicho nuestro hermano, pero se pone a orar.
Y durante ese capítulo vamos a ver cómo Nehemías ora por esa carga, y cuando oramos en fe y cuando alineamos nuestra oración a la voluntad de Dios, Dios se pone a trabajar en nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hubo una voluntad de orar y hubo una decisión. Muchas veces nos quedamos paralizados en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Nos viene el problema, la dificultad, el inconveniente, y nos quedamos paralizados y decimos, Señor, ¿qué hago? No digas, Señor, ¿qué hago? Ora. Y cuando el Señor te responda, hazlo. Porque el Señor siempre nos va a responder. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 2, Nehemías, en base a ese momento que pasa, porque el Señor conoce nuestros corazones, dice la palabra del Señor, que Nehemías nunca había estado así, ¿verdad? Estando ya, capítulo 2, repito, él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. El Señor conoce todo lo que nos ocurre. El Señor conoce nuestro interior. El Señor conoce también la carga que nosotros llevamos. Pero muchas veces la carga que llevamos no es respondida, no es ayudada por el Señor porque oramos para otras cosas, porque oramos con otras intenciones. Señor, necesito esto, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y parece que el Señor fuera como Amazon, ¿verdad? Me permite la comparativa. Cuando nos metemos ahí en internet y necesito esto, clic al carrito. 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 Y el carrito al final se le rompe la rueda de tanto que lo hemos cargado, ¿verdad? Y estamos acostumbrados a pedirle al Señor tantas y tantas cosas que para nosotros creemos necesarias, pero que en verdad muchas veces no son necesarias. Por eso también dice la palabra, pedís y no recibís, porque pedís mal. ¿Y por qué pedimos mal? Porque muchas veces simplemente es para nuestros deleites. Señor, tengo un teléfono bueno, pero quiero otro mejor. Y mira, muchas veces el Señor te lo da. ¿Sí o no? ¿O no? Pero la pregunta es, ¿necesitabas ese otro teléfono? No lo necesitabas. Pero como tengo un compañero de trabajo o tengo un amigo en la escuela que su papá le puede comprar el último iPhone o le puede comprar el último smartwatch, ¿verdad? O le puede comprar el último patinete que en vez de correr a 30 corre a 31. Pero claro, corre a 31. ¿Sí me entienden por dónde voy? Y muchas veces pedimos y pedimos y pedimos y pedimos para nosotros. Pero ¿dónde está la obra del Señor? ¿Dónde está la edificación de nuestra familia también? Y cuando hablo de la edificación, hablo en lo espiritual, no en lo material, mi hermano. Contra más edifiquemos en lo material a nuestra familia, probablemente más los estamos apartando de la obra del Señor sobre sus vidas. Y no quiero que piense que el Señor no nos quiere prosperar. Porque la palabra es clara y dice, amado, yo quiero que tú seas prosperado, ¿sí o no? En todo. Y que tengas salud, ¿sí o no? Así como prospera tu alma. ¿O no? Entonces muchas veces queremos ser prosperados en todo cuando nuestra alma está en decadencia. ¿Sí me están entendiendo? Y el Señor quiere que seamos equitativos. Quiere que nos coloquemos en una balanza y digamos, bueno, nuestra alma está aquí y todo lo demás también. Pero muchas veces nuestra alma está por el suelo y queremos estar o suplir esas necesidades con cosas materiales, cosas que nunca van a llenar lo que el Señor quiere llenar en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos pueden comprender eso? Pero resulta que en el capítulo 2, cuando el rey ve a Nehemías con esa tristeza, ¿verdad? ¿Por qué está triste tu rostro? Versículo 2. Resulta de que Nehemías le coloca la carga al rey. ¿Y a quién tenemos que llevar nuestras cargas? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Por qué? Porque su carga es ligera. Su yugo es fácil. Entonces, cuando tenemos una carga,
vamos al Señor y se la entregamos. No es que le demos, tome Señor, ¡pum!, y le dejamos ahí el saco. No. Son las cargas espirituales que manejamos en el día a día. Son los problemas que no podemos solventar, que no podemos solucionar, pero que tenemos que entregar al Señor. Y que en base a Él, a lo que Él realmente ve de nosotros, de nuestro interior, así mismo se pone en marcha a trabajar. Amén. Entonces, Nehemías le comparte esa carga. Mira que me pasa esto, me han llegado estas noticias, no sé qué hacer. Y enseguida en el capítulo 2, el rey lo bendice y le da la provisión y le da todo lo que necesitaba. ¿Sabes para qué? Para ir a hacer la voluntad de la carga que él había recibido. Nunca Nehemías le pidió al rey que le diera riquezas o que le diera un montón de provisión para que Nehemías pudiera hacer con eso lo que le diese la gana. Lo que él recibió, lo recibió, ¿sabes por qué? Porque quería hacer la voluntad del Señor. Y cuando queremos hacer la voluntad de Dios, Dios lo sabe. A Dios no le podemos ocultar nada, a Dios no lo podemos engañar, a Dios no le podemos decir, tú sabes. No hace falta que le digamos tú sabes, Él lo sabe. Amén. Entonces Dios, en este caso, ¿verdad?, el rey, bendice el proyecto para que Nehemías lleve a cabo la reconstrucción del muro. Amén. Y en ese versículo del capítulo 2, 17 y 18, encontramos algo súper importante. Y quiero recalcar esas dos palabras tan famosas con las que estamos trabajando, esas dos palabras tan importantes con las que estamos trabajando en todo este último tiempo. Juntos y unánimes. ¿Cuántos están aquí juntos? Ay, Señor bendito, mi hermano. ¿Pero tiene alguien a su lado o tiene un fantasma? ¿Cuántos están aquí juntos? ¿Y cuántos de los que están juntos están unánimes? Bueno. Ay. Sí, por fe, porque los decibelios no han reventado el aparato, no se preocupe. Mi hermano, para recibir la bendición de Dios tenemos que estar juntos y unánimes. Se lo repetiré no sé cuántas veces aún este año, ¿verdad? Ese versículo 17 y versículo 18, como decíamos antes. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. Mi hermano, tú y yo, aquí en la iglesia, somos perfectamente conocedores de la situación que como iglesia atravesamos. Amén. Y no me estoy refiriendo a una congregación en particular. Hablo de la iglesia universal, de la iglesia del Señor en cada punto, en cada lugar. Usted no es ajeno a lo que pasa en su iglesia, así como tampoco es ajeno a lo que pasa en su familia, ¿sí o no? ¿Cuántos saben lo que pasa en su casa? Algunos no. ¿Sí o no? Y sé muy bien de lo que hablo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nuestros hijos en casa tienen un comportamiento y cuando salen por la puerta tienen otro. A ver si me caigo. ¿Es cierto o no? Pues mi hermano, así mismo pasa a veces con los cristianos. Que en la iglesia tenemos un comportamiento y fuera de la iglesia tenemos. Líbranos, Señor, ¿verdad? Líbranos, Señor. Que el Señor nos guarde y nos ayude y nos haga entender de que cuando hemos decidido tomar el paso, ¿verdad?, y dar el paso de la fe, de seguir los caminos del Señor, la palabra cristiano se lleva en alto aquí y afuera. Y ese es nuestro mayor y mejor testimonio. Ni siquiera gritar como un loco ahí, decir, ¡Cristo te ama! Eso está muy bien. Pero eso está muy bien cuando tú y yo hemos comprobado y recibido el amor de Cristo sobre nuestras vidas. Cuando eso se ha hecho real sobre nosotros. Si no, nadie puede dar lo que no tiene, ¿sí o no? Amén. ¿Cuántos pueden entender eso? Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego.
Pero mire, en medio de ese caos, en medio de la preocupación, en medio de la desolación, en medio de todo lo que estaban viviendo, ¿sabe lo que Nehemías hace? Les dice, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. El Señor nos está llamando en plural, venid, venid. El versículo anterior, venid y edifiquemos. No cogió y dijo, voy a ver cómo me maquino todo esto y cómo edifico el muro. ¿Sí o no? Dijo, venid. ¿Por qué? Porque era un trabajo juntos. Y cuando dice edifiquemos, unánimes. Unánimes. Juntos y unánimes. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Levantemos un muro donde el enemigo no pueda entrar. Levantemos un muro donde el enemigo no pueda dañar nuestra familia, donde el enemigo no pueda dañar nuestra congregación, nuestra iglesia, porque tenemos que apropiarnos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen iglesia? ¿Y cuántos son iglesia? Entonces tú formas parte de tu iglesia. Por eso el Señor hoy también te dice, venid, no sé si alguien puede salir, venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere cambiar tu condición. El Señor quiere cambiar la condición de la congregación, la condición de su iglesia. Y para eso hace falta estar juntos y unánimes. Juntos y unánimes, pensando lo mismo, mi hermano. Hay una necesidad real en la iglesia del Señor. Y tú y yo somos responsables de que esa necesidad sea cubierta, sea restaurada. Tú y yo tenemos la obligación, la responsabilidad de aportar cualquier cosa necesaria para que la obra del Señor siga hacia adelante, pese a lo que nos pueda pasar. Ahí nadie dice amén. A mi hermano, que queremos la iglesia cómoda. Queremos la iglesia donde tenemos buena silla, buen aire acondicionado, banco de alimentos, ¿sí o no? Esa es la iglesia que queremos, mi hermano. Pero eso hay que trabajarlo. Eso hay que trabajarlo, mi hermano. Y ahí es donde entra el sacrificio. Ahí es donde entra el compromiso, la fidelidad, el esfuerzo, la disciplina. Y eso es lo que el Señor está buscando de nosotros. Lo mismo que en su momento le pidió a Nehemías. Lo que pasa es que Nehemías lo tenía mucho más claro que lo tenemos nosotros hoy día. Hello. Hay una palabra que escuché en un congreso el año pasado y era determinación. ¿Quién me puede decir lo que es la palabra determinación? Me voy a quedar con la definición de mi hermana Marlene, pero para aclarar algo. Tomar decisiones. Tomarla y llevarla a cabo. Yo puedo tomar la decisión ahora mismo de querer beber agua, pero puede que no me acerque o puede que nadie me la traiga. No es un mensaje subliminal, ¿me entiendes? ¿Sí me está entendiendo? La determinación consiste en que oro al Señor, me da la respuesta y sea cual sea por lo que yo tenga que pasar, determino hacer lo que el Señor me ha dicho. Esa es la determinación. Aquellos que saltan en avión en paracaídas, cuando están en el borde, pueden saltar o no, pero han determinado pese al riesgo. Hace poquito murió una persona importante de los saltos, no sé si lo vieron por la tele, pero toma la determinación de saltar. ¿Y si el paracaídas no se abre?
Y si la protección que yo espero recibir del Señor no viene a mi vida en ese momento, me da igual. Yo determino hacer lo que el Señor me ha dicho. Por eso yo determino ser iglesia. Por eso yo determino no solamente estar juntos, sino estar también unánimes. Por eso yo determino que aunque mi hermano, el que tengo al lado, el que tengo delante, el que tengo detrás, no me guste, sea más feo, sea más guapo, me trate mejor, me trate peor, yo determino ser iglesia. No sé si me pueden entender. Yo determino obedecer al Señor. Aunque lo que esté viendo sea muy diferente a lo que el Señor dice en su palabra. Ahí es donde entra la fe. ¿Cuántos pueden entender eso? Capítulo 3. Lo que nos gusta a todos, reparto del trabajo. Ay, Señor Jesús. Ni un amén, pero ni uno, mi hermano, dijo amén. Lo siento, no lo escuché. Por ahí se salva. Reparto del trabajo de reedificación. ¿Y sabes por qué lo dice? Porque el trabajo no es del pastor, el trabajo no es del grupo de alabanza, el trabajo no es del que reparte el alimento, el trabajo no es del que limpia los baños, el trabajo no es del que lleva a los niños, el trabajo no es del que está en la puerta, el trabajo no es del que hace el café, el trabajo no es del que da el discipulado. Así podríamos seguir. El trabajo tampoco es de los que están en audiovisuales, el trabajo tampoco es... No, mi hermano. El trabajo no es de nadie. El trabajo es de todos. El trabajo es de todos. Así sea poquito lo que usted puede aportar, usted lo tiene que hacer. Porque lo que usted aporta es para la obra del Señor, para que siga avanzando hasta que Él venga por su iglesia. Y no hablo de lo que usted pueda traer a echar ahí en el ofrendario, ¿verdad? No hablo de eso. Estamos a veces tan equivocados, pensando que el Señor lo único que nos pide es... El Señor nos está pidiendo, mi hermano, nuestro corazón. Dame tu corazón, dice. Así que, mi hermano, ni tu economía, ni tu coche, ni tu casa, ni nada de lo que puedas tener es más valioso que tu corazón. Por eso el Señor te pide el corazón, porque es lo más valioso que tú tienes. Y cuando tú le entregas tu corazón, le has entregado todas las cosas. Hello. Cuando tú le has entregado tu corazón al Señor, mi hermano, le has entregado todas las cosas. Pero cuando hablamos de entregar el corazón, es entregar el corazón por completo. No te puedes reservar nada, no te puedes guardar nada, no le puedes decir al Señor, Señor, esto sí, pero lo otro no. Mi hermano, el corazón no se puede trocear. Si tú le sacas el corazón a una persona y le cortas un pedazo, mi hermano, la persona se muere. Por eso Dios quiere nuestro corazón. Él quiere todo nuestro corazón. Reparto del trabajo de edificación. Y mi hermano, el Señor está queriendo que trabajemos en equipo. Por eso ahí se cumple estar juntos y unánimes en una obra. Aquellos que se han levantado, que trabajan la construcción. Si el oficial pide cemento y el peón, resulta de que se puso a hablar en el móvil ahí con la novia y tal. Y claro, menudo problema no tengo con la novia. Pero no hice el cemento. Y el peón, está ahí viendo a ver el oficial, ¡el cemento! Aquí estoy parado. Pero el cemento lleva un proceso, ¿a que sí? La hormigonera o la masaera, ¿verdad? Como decimos por aquí también. Yo como también entiendo algo. Juntos y unánimes. Para que una obra avance, para que una casa, una edificación se levante, todo tiene que ir correlativo. ¿Sí o no? Es que llamé al de los materiales y no me los han servido. Mi hermano se paró la obra.
¿Sí o no? Por eso tiene que ir todo en orden, en cadena. Tin, 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 tin. Y esa es tu y mi responsabilidad en la iglesia, en la obra del Señor. Esa es la tuya y la mía, mi hermano. Por eso yo he recalcado aquí ciertos versículos que solamente los van a colocar en pantalla, pero no los vamos a leer, donde aparece una palabra muy importante. Versículo 2 del capítulo 3, dice junto. Ahí lo tienen, ¿verdad? Versículo 4 dice junto. Versículo 7 dice junto. Versículo 8 dice junto. Versículo 9 dice junto. Versículo 12 dice junto. Junto a ellos. Para que lo puedan entender mejor. Junto a ellos. Versículo 19 dice junto a él. Estaban juntos. Estaban juntos en la obra. Y cada uno hacía lo que tenía que hacer. Cada uno hacía lo que tenía que hacer. Mi pregunta, o lo que te pregunta el Señor hoy a ti, ¿estás haciendo realmente lo que tienes que hacer? ¿Estás haciendo lo que tienes que hacer para que la obra del Señor avance? Esa sería la pregunta. Estaban juntos, estaban cerca y estaban unánimes. Estaban unánimes, por eso la obra avanzó. Y dice que avanzó hasta la mitad del muro. Claro que después vinieron problemas, porque si vamos al capítulo 4, vamos a encontrar que los enemigos empiezan porque cuando la obra empieza a crecer, mi hermano, el enemigo contento precisamente no está. ¿Y saben lo que hace? ¿A quién usa? ¿A quién usa el enemigo para que la obra del Señor no avance? A los cristianos, mi hermano. A los del mundo no los usa. Los del mundo ya están en el mundo. Todavía no conocen al Señor. Están ahí. ¿Pero a quién usa el enemigo? A los de adentro, mi hermano. A los de adentro. Y coge a uno y a veces hasta el más espiritual lo coge y lo revuelca. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Así que también es nuestra responsabilidad estar firmes. Porque a veces nos creemos que somos intocables. A mí el enemigo no me puede tocar. Mi hermano, no digas eso. Porque solo basta que el enemigo lo escuche para que ¡pum!, te caiga encima con toda su fuerza y te tira al suelo como nunca has caído. Por eso el Señor dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso es tu responsabilidad, mi responsabilidad, no solo estar juntos, sino estar unánimes. Porque cuando estamos juntos y estamos unánimes, podemos orar los unos por los otros, podemos ayudarnos los unos a los otros, podemos consolarnos, podemos acompañarnos. ¿Cuántas cosas podemos hacer cuando estamos juntos y unánimes? Todo, todo. Porque cuando somos uno, somos un cuerpo, ¿verdad? Con muchos miembros, por eso la Escritura también hace esa alusión al cuerpo, porque a pesar de somos muchos y cada uno distinto, cada uno de un país, con un idioma, con un color y todo lo que tú me quieras contar, somos uno en Cristo Jesús. Y cuando conseguimos ser uno, avanzamos en la obra, avanzamos en nuestra vida, avanzamos en nuestra familia. ¿Cuándo hay una familia fuerte? Cuando está unida, ¿sí o no? Porque cuando vienen los reventones de la vida, cuando vienen los oleajes, ¿verdad? Cuando estamos en el mar, ese mar embravecido, todos remamos para adelante, todos vamos en el mismo barco, ¿sí o no? Tenemos que comprender eso, cómo el Señor quiere trabajar en nuestras vidas. El enemigo quiere destruir la obra de Dios, pero cuando el pueblo se levanta con determinación, la obra de Dios avanza firme hacia adelante. No hace falta que diga amén. El versículo 6 de ese capítulo 4, ¿sabe lo que dice? Edificamos pues el muro
y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo, mi hermano. ¿Cuántos tienen ánimo aquí para hacer la obra del Señor? ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Estoy seguro, y no soy profeta, que hay aquí hermanos y hermanas que llevan 10 años de conocer al Señor, 20 años de conocer al Señor, y todavía están tomando leche, mi hermano. Hello. Por eso es que hay tanta carencia de leche ahora, porque están tomando leche, mi hermano. Y Dios te quiere dar ya cosas sólidas. Dios te quiere, bueno, no ahora, hace ya mucho tiempo que el Señor ha querido darte. ¿A Kenny le gustan los chuletones? Y el cordero, me enteré ayer, pero no lo trajo. No importa, lo tiene pendiente. No es posible, mi hermano, que pasemos nuestra vida cristiana sin dar fruto. ¿Hay alguien conmigo? Sonría, que el Señor le ama. Por eso le está diciendo esto en esta mañana. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Usted sabe lo que puede durar la construcción de una casa? Si no hay una supervisión, si no hay unos plazos de entrega, ¿sabe lo que puede durar? ¿Sabe lo que está durando la construcción de la Sagrada Familia en Barcelona? ¿Cuántos han ido? ¿Cuántos han ido a ver la Sagrada Familia? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, por ahí 8 o 10, ¿no? Mi hermano, ¿cuántos años llevan construyéndola? Uf. Varias décadas. Y parece ser que quedan otras tantas. ¿Y usted puede creer eso? En nuestra vida cristiana no puede ser así. Tenemos que permitirle al Señor que edifique nuestra vida. Pero a la velocidad que Él quiere, no a la nuestra. No, Señor, esto espérate. No, Señor, por aquí no. No, Señor, por aquí todavía no estoy preparado. Y posponemos porque no tenemos determinación, porque tenemos falta de fe, porque a veces no tenemos ánimo para trabajar. Pero el Señor nos dice, edificamos porque tuvimos ánimo. El Señor está pidiendo que nos levantemos juntos y unánimes. Si 2 no pueden llevar la carretilla, mi hermano, la llevaremos entre 4. Pero necesitamos esos 4 para que la carretilla avance. Y si solo hay 2, ¿cómo anda la carretilla? Ahora mismo estoy recordando ese pasaje donde hay unos amigos ahí que cogen al paralítico, ¿lo recuerdan? Y tienen que romper el techo y bajarlo con unas cuerdas ahí con la cama y tal para que el Señor lo atendiera, porque era tanta la multitud que no podían entrar de otra manera. Pero mi hermano, el paralítico no podía llegar. Tuvo que tener unos buenos amigos que lo llevaron a la presencia del Señor. Entonces fue un trabajo en equipo. Estaban juntos y estaban unánimes. Estaban juntos y tenían una misma visión de lo que querían hacer. Tuvieron determinación, mi hermano, rompieron el techo. Me imagino allí picando y picando, porque los techos no es que eran muy allá, pero tampoco hacían así. Y se rompían. Y tuvieron que bajar una persona en un lecho para que el Señor lo atendiera. Estaban juntos y estaban unánimes. Estaban juntos y estaban unánimes, mi hermano. Y todo esto lo quiero comparar en los últimos 5 minutos, o quizá menos, para que podamos ir juntos al capítulo 2 de los Hechos. Mi hermano, me he cansado, que no me he cansado, por supuesto, ni me cansaré. Pero ¿cuántas veces hemos compartido de lo que podemos encontrar en el capítulo 2 de los Hechos? Nos habla de la venida del Espíritu Santo, pero yo quiero darle una pincelada para aquellos que quizá no han leído la Escritura del todo todavía. Ustedes saben, la iglesia comienza en el capítulo 2 de los Hechos, con la venida del Espíritu Santo, todos fueron llenos, y a partir de ahí comienzan a caminar, pero había un trabajo previo antes. Y es que el Señor viene, y cuando empieza a caminar,
empieza a ver gente, ¿sí o no? Y coge a uno pescador y le dice, ven y sígueme. Y coge a otro médico y le dice, ven y sígueme. Y coge a otro recaudador de impuestos y le dice, ven y sígueme. Y el Señor hace un trabajo previo y ninguno de ellos le refuta y le dice, ¿pero por qué? ¿O para qué? Dice que dejando sus redes, dejando el Facebook, el Instagram, dejando el TikTok, dejando todo lo que nos hace perder el tiempo, le seguían. Y mi hermano, en ellos hubo una determinación. Cualquiera le podía haber dicho, mira, Jesús, tu proyecto es muy bonito, la verdad es que suena bien, eso de ir y salvar a la gente, pero yo tengo mi negocio, me va bien, tengo un barco nuevo, las redes me las repararon el otro día, yo pesco todos los días 300 kilos de sardinas, y la verdad es que los vendo y yo con esto puedo sustentar mi casa. ¿Sería buena excusa, sí o no? Señor, yo tengo una responsabilidad. Pero ninguno le dijo, no. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Y ahí comienza el Señor a crear un equipo. Y empiezan a trabajar en equipo. Y empiezan a trabajar juntos. Y empiezan a trabajar unánimes, más allá de aquel que se perdió. Pero fue una minoría, ¿sí o no? Empezaron a trabajar unánimes, juntos. Y empezaron a tener la misma visión de las cosas. Y empezaron a recibir la revelación del Señor. Y empezaron a caminar en pos de la obra y a trabajar en pos de la obra. Y por eso es que cuando llega el capítulo 2 de los Hechos y el Señor les dice, reuníos, esperad allí hasta que venga el Espíritu Santo. Y ahí es cuando el Señor se culmina, viene el Espíritu Santo y comienza la iglesia a funcionar. Hasta los días de hoy, con problemas como los que tuvo Nehemías, los mismos. Por eso es que la iglesia hoy tiene que tener ánimo para trabajar. Porque nos enfrentamos a los mismos problemas que Nehemías se enfrentó. También tuvo aquellos que le dijeron, si viene una zorra y hace aire, el muro se derriba. Y eso es lo que el enemigo pretende hacer a día de hoy. No vayas a la iglesia, ¿para qué? ¿Para qué vas a la iglesia? No tiene ningún sentido. ¿Qué cambio has sufrido en tu vida? ¿Cómo está tu familia? Y el enemigo empieza a dañarte el corazón. Empieza a dañarte, a dañarte, a dañarte, a dañarte. Y empieza a veces a hacerte dudar para que tú digas, bueno, Señor, es que no tiene ningún sentido. Estoy pidiendo un piso, no tengo piso. Estoy pidiendo un coche, no tengo coche. Estoy pidiendo papeles, no tengo papeles. La vida me va peor. Todos son problemas, todos son dificultades. Yo oro, yo ayuno, yo. Y empieza el desánimo. Empieza el desánimo a tu vida. Y empiezas a menguar espiritualmente. Porque como no ves resultados, empiezas a menguar. A menguar. El Señor no me ama. El Señor no me escucha. ¿Qué estaré haciendo mal? Mi hermano, te recomiendo que tengas una conversación con Job. Te recomiendo que tengas una conversación con Job. Y veas qué es lo que él hizo o no hizo. Y veas por lo que pasó. Y veas lo que perdió. Pero también veas lo que recibió. Porque el Señor está demandando de ti y de mí hoy fidelidad. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estás viendo, contrario a lo que a veces la palabra dice, sí. Pero el Señor está esperando de ti y de mí fidelidad, compromiso, estar juntos, estar unánimes, para que la obra del Señor pueda seguir creciendo, pueda seguir hacia adelante hasta que el Señor venga por su iglesia. No sé si te puedes colocar en pie. Y podamos orar al Señor en esta mañana. Y le podamos una vez más decir, Señor, quiero estar junto y unánime. Quiero estar junto
con mi hermano, con el que tengo al lado. Yo quiero que le des la mano a tu hermano, al que tienes a tu lado. Dale la mano. Si no le puedes dar la mano, dale el pie. No importa. Le puedes dar una oreja también. La cuestión es que tengas contacto con él. Y le puedas decir hoy al Señor, Señor, con esta representación de contacto, quiero trabajar junto y unánime con mis hermanos. Yo quiero que tú hagas esa declaración, pero que tomes la determinación en tu vida de no solo declararlo, sino de hacerlo. Amén. Eso es lo único que va a permitir que la obra del Señor avance, que estemos juntos y estemos unánimes. Así que cierra tus ojos al Señor, agarra la mano del que tienes o de la que tienes a tu lado y ora al Señor, como siempre hemos dicho, órale desde lo más profundo del corazón, órale con fe, sabiendo que Él escucha tu oración, pero sobre todo dile, Señor, permíteme que yo tenga y tome la determinación de poder estar junto y unánime con mis hermanos. Padre, que a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las quizá malas